Buenas tardes, les estaremos hablando en esta exposición sobre la película La Noche de los Girasoles mediante la teoría fundamentada. Mi grupo está conformado por Gisela Guerra, Sherin Mendoza, Yuren Guerrera y quien les habla, Nayeli Padilla. Puedes pasar la diapositiva, compañera. Introducción. En el presente trabajo estaremos abordando pues el análisis de la película La Noche de los Girasoles desde la perspectiva de la teoría fundamentada, la cual es un método de investigación cualitativo que implica la recopilación y análisis de datos para desarrollar teoría a partir de ellos. Para ponerlos un poco más en contexto sobre qué se trata la película, para que puedan entender los otros temas de los que les hablará mi compañera en el desarrollo de la exposición. Bueno, principalmente la película se basa en un grupo de personas que viven en un pueblo rural de España, los cuales se ven involucrados en un crimen violento tras una violación eh, que tiene la protagonista de la historia. Entonces, tras esta violación, su novio y amigo deciden tomar venganzas por mano propia y la policía, al enterarse de esta situación, no hace lo debidamente correcto, sino que más bien nos apoya a borrar evidencias y a esconder el cuerpo de la persona fallecida, que no tuvo nada que ver con lo sucedido. Siguiendo con esto, en esta exposición nos enfocaremos en analizar el contexto traumático que se presenta en la película y cómo esto influye en el desarrollo de los acontecimientos. Desde la psicología sabemos que un trauma es un acontecimiento repentino, inesperado y posible de manejar, que perturbe el bienestar de la persona que lo vive y como consecuencia la persona queda afectada psicológicamente. Para respaldar nuestro punto de vista, buscaremos teorías que sustenten nuestra observación y análisis. Puedes pasar, compañera. Bueno, ahora les estaré hablando sobre el método de comparación constante y microanálisis. Desde la teoría fundamentada se puede argumentar que la película La Noche de los Girasoles 2006 aborda temáticas como son violencia, moralidad y justicia. En primer lugar, la película muestra diferentes formas de violencia, tanto física como psicológica. A través de la teoría fundamentada se puede analizar cómo se representan estas formas de violencia y cómo afectan a los personajes y a la comunidad en general. Por ejemplo, se puede observar cómo la violencia genera un ciclo de venganza cuando los personajes se ven atrapados en él, lo que conlleva a más violencia. Aquí se da cuando las personas deciden tomar venganza con el campesino, que no tiene nada que ver, lleva más violencia. En cuanto a la moralidad, la teoría fundamentada permite analizar cómo se representan los dilemas éticos y morales de la película. Se pueden identificar los conflictos morales que se enfrentan los personajes y cómo toman decisiones basadas en sus propios valores y creencias, y cómo los personajes luchan por mantener su integridad moral en un entorno turbio, ya que los personajes querían mantener su moralidad, a que las personas no supieran que ellos fueron los que atentaron contra el campesino. Y por último, la película también aborda el tema de justicia. La justicia, desde la teoría fundamentada, puede ayudar a analizar cómo se representa la búsqueda, siendo que la policía fue negligente porque no tuvo la justicia no se dio la justicia que necesitaban los personajes, y también hubo injusticia por parte de los personajes con atentar contra el campesino, que no tenía nada que ver con la violación. Bueno, seguimos con la etapa de codificación, la cual en la teoría fundamentada es un proceso clave en la metodología de investigación cualitativa. En este implica la organización y la categorización de los datos recopilados durante la investigación. Este es un proceso donde se analiza los datos y se le asignan etiquetas o categorías que se capturan en su significado esencial. Durante esta etapa se revisará repentinamente los datos, y ya sean entrevistas, observaciones o documentos, y se buscarán patrones, temas o conceptos emergentes. Iniciamos con la codificación abierta, donde se categorizan los temas dados en la película. En esta se encuentran el trauma psicológico, la justicia y la moralidad, donde lo relacionamos con su conceptualización. Primero, el trauma psicológico se refiere a una experiencia o un evento abrumador que puede tener un impacto duradero en la salud mental y emocional de la persona, en el cual se puede incluir una amenaza para la vida o la integridad física de uno o de los demás, y se crea una reacción emocional intensa y persistente. La justicia consiste en dar a cada uno lo que se le corresponde, implicando tratarlo eh, de manera equitativa e imparcial, garantizando que se respeten los derechos y que se brinde una igualdad de oportunidades. La moralidad se trata no solo de buscar el bienestar individual, sino también de asegurarnos de que nuestras acciones respeten los derechos y la dignidad de los demás,
y que contribuyan a un bienestar colectivo. En resumen, la moralidad se refiere a cómo vivimos y cómo nos relacionamos con los demás en una sociedad justa y ética. Ahora hablaremos sobre la codificación axial, aquí haremos una relación sobre las categorías y las subcategorías. Como primera subcategoría tenemos el trauma psicológico y decidimos elegir la teoría del trauma, quien desde la perspectiva psicológica nos dice que se enfoca en el impacto emocional y psicológico que tiene una persona luego de haber vivido un episodio traumático. Esta teoría sugiere que cuando una persona experimenta un evento traumático, su sistema nervioso suele sobrecargarse y esto hace que tenga efectos duraderos en su bienestar psicológico. Luego, como segunda subcategoría, tenemos la justicia por mano propia. La teoría de la justicia de Rawls propone jugar un papel esclarecedor, crítico y orientador. Es decir, el sentido de la justicia es definido como la capacidad moral que tenemos para juzgar las cosas como justas, apoyar estos juicios en razones y actuar de acuerdo con lo que se desea que otros actúen y también se desea que otros actúen de igual manera. Luego está la moralidad, que se dice que las normas de la moralidad común son aprendidas a lo largo de toda la vida, pero con el pasar del tiempo aprendemos a separarlas de acuerdo a los grupos morales a los que pertenecemos, pero a pesar de esto existen unas normas básicas normas básicas morales que se suelen alcanzar a los grupos morales a los que pertenecemos y son la prohibición de matar, de robar y de mentir. Luego pasamos a la codificación selectiva. En la codificación selectiva, en base ya a todo lo observado en el desarrollo de la película y cómo aconteció todo, nosotras decidimos enfocarnos en el trauma psicológico. Ya que a partir de esto se desencadena un sinnúmero de situaciones como lo son la alteración del sistema nervioso de la víctima en este caso y también cuando la pareja sentimental de la víctima presenta una reacción inmediata de buscar venganza por sus propias manos, afectando al campesino que se encontraba en la zona, sin esto tener en cuenta que lo apropiado para este tipo de situaciones es buscar la justicia por parte de la ley. Del mismo modo, en esta película se evidencia que la ley tuvo fallas en sus principios morales y éticos, ya que al enterarse de la situación no hicieron lo debidamente correcto según las constituciones e instituciones que los rigen, sino que decidieron ayudar a esconder este suceso como si nada hubiese pasado. Por este motivo, el trauma causado a la víctima, que en este caso es la violación, es el detonante para que se desarrollen todas las situaciones expuestas dentro de la película. Bueno, ahora vamos a hablar acerca del muestreo teórico. Principalmente, acá en el muestreo teórico se habla del trauma psicológico, el cual este es una consecuencia después de haber experimentado algún hecho traumático, ya sea pues la pérdida de algún familiar, la violencia o el desplazamiento forzado. A partir de estas situaciones que mencioné anteriormente, pues la persona va a verse afectada tanto emocional como físicamente, presentando ciertas consecuencias, las cuales pueden ser estrés, depresión, ansiedad, angustia y desesperación. En esta película, pues la situación que se generó, desesperación en la víctima, debido a que de esta pues se desencadena la injusticia, la falta de moralidad ética, por lo cual se considera pertinente afirmar que el evento traumático sin duda es un acontecimiento que sin las debidas intervenciones conlleva que se tomen decisiones o acciones inadecuadas. Bueno, ahora para finalizar, la aplicación de la teoría fundamentada en esta investigación es muy importante porque primeramente nos permite seleccionar una problemática que sea relevante, mediante la cual se va a recolectar los datos de diferentes fuentes, ya sea por medio de entrevistas, observaciones, documentos, entre otras, para analizarlos y encontrar patrones. Asimismo, se va a desarrollar una teoría por medio de esos patrones y temas que sean emergentes para luego validar la teoría a través de métodos y asimismo poder comunicar esos resultados. Con estos pasos que mencioné anteriormente ya se va a poder mejorar la aplicación de la teoría fundamentada en la investigación y se va a lograr una mejor comprensión profunda y justificada en la problemática estudiada. Muchas gracias.